Hay algo que la mayoría de las personas nunca se atreve a decirse a sí misma en voz alta. Algo que vive en el fondo de la conciencia como una piedra en el zapato que uno aprende a ignorar con el tiempo. Y es esto: tú has sido cómplice de tu propio empobrecimiento, no el mundo, no tus circunstancias, no las personas que te fallaron, tú. Porque cada vez que aceptaste menos de lo que merecías y te convenciste de que era suficiente, firmaste un contrato invisible con la mediocridad. Y lo peor no es haberlo firmado una vez. Lo peor es que lo has renovado silenciosamente cada mañana. Eso duele escucharlo, lo sé. Pero el dolor de una verdad dicha a tiempo es infinitamente más honesto que el anestésico suave de una mentira cómoda. Y hoy quiero hablarte con la honestidad de alguien que ha estudiado durante mucho tiempo no los libros de moda, sino la naturaleza profunda del ser humano, sus patrones, sus miedos, sus mecanismos de defensa y su extraordinaria capacidad de despertar cuando finalmente decide hacerlo. Empecemos por entender algo fundamental. El ser humano no acepta migajas porque sea débil. Las acepta porque su mente hace algo extraordinariamente inteligente y al mismo tiempo devastador. Las justifica. La mente humana es una máquina de construir narrativas. Cuando recibe poco, cuando recibe mal, cuando recibe lo justo para no irse, pero no lo suficiente para florecer, no grita, no protesta, construye una historia. Una historia que dice, así son las cosas, que dice, peor sería nada, que dice, no soy quien para pedir más. Y esa historia, repetida durante años, deja de sentirse como una historia, empieza a sentirse como la realidad. Los estudiosos del comportamiento humano llevan siglos observando este patrón. Ya los estoicos griegos hablaban de cómo el hombre se encadena no con grilletes de hierro, sino con creencias sobre lo que merece y lo que no. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de su época, escribía en sus diarios íntimos sobre la necesidad de examinar constantemente desde dónde se toman las decisiones, desde el miedo o desde el valor, desde la escasez o desde la dignidad. Esa distinción lo es todo, porque hay dos tipos de conformismo y es urgente que los diferencies. Hay un conformismo que es sabiduría. El que viene de haber evaluado una situación con claridad y haber decidido que lo que tienes es genuinamente suficiente para lo que buscas. Eso no es rendirse, eso es madurez. Pero hay otro conformismo, el que nos ocupa hoy, que no viene de la evaluación sino del agotamiento, del miedo, de la costumbre. Ese conformismo no elige quedarse, ese conformismo no sabe que puede irse. Quiero que hagas algo por un momento. Quiero que pienses en un área de tu vida, solo una, en la que sabes, en algún lugar honesto dentro de ti, que estás aceptando menos de lo que mereces. Puede ser una relación, puede ser un trabajo, puede ser la manera en que las personas te tratan, puede ser incluso la forma en que tú mismo te hablas. No tienes que decirlo en voz alta, solo identifícalo. Sosténlo un instante frente a tu conciencia sin huir de él. Porque lo que estás sosteniendo en este momento no es solo una situación incómoda. Estás sosteniendo el punto exacto donde tu vida decidió detenerse. Ahora bien, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llega una persona a un lugar donde ya no reclama lo que le corresponde? Hay un concepto en psicología que describe esto con una precisión casi cruel: la indefensión aprendida. Los experimentos clásicos sobre este fenómeno, realizados desde mediados del siglo pasado, revelaron algo perturbador. Cuando un ser vivo aprende, a través de experiencias repetidas, que sus acciones no cambian el resultado, deja de actuar. No por falta de capacidad, sino porque ha incorporado en su sistema de creencias la convicción de que el esfuerzo es inútil. Y lo más inquietante es que cuando más adelante se le presenta una puerta abierta, una salida real, no la ve, o si la ve, no la toma, porque su mundo interno ya fue construido sin puertas. Esto no es una metáfora abstracta. Esto le pasa a personas reales, educadas, inteligentes, capaces. Le pasa a quien de niño pidió atención y recibió indiferencia tantas veces que dejó de pedir. Le pasa a quien expresó una opinión y fue ridiculizado hasta que aprendió a callar. Le pasa a quien confió y fue traicionado con tanta frecuencia que la desconfianza se volvió el estado natural. Y desde ese lugar, aceptar migajas no parece una rendición, parece prudencia. Parece realismo, parece lo inteligente, pero no lo es. Hay otro concepto que me parece igual de revelador y que pocas personas conocen con este nombre: el precio de reserva interno.
En el mundo de las negociaciones, el precio de reserva es el mínimo que alguien está dispuesto a aceptar antes de retirarse de la mesa. Por debajo de ese número, la negociación termina. Lo que pocos se dan cuenta es que cada persona lleva dentro un precio de reserva emocional, relacional, profesional, un umbral mínimo de trato, de respeto, de reciprocidad, por debajo del cual debería retirarse. Y el problema de la persona que ha aprendido a conformarse es que su precio de reserva interno ha sido empujado tan hacia abajo con tanta constancia que ya no funciona como límite, funciona como suelo de mendicidad. ¿Cuántas veces has tolerado un trato que, de haberlo visto aplicado a alguien que amas, te habría indignado? ¿Cuántas veces has defendido los derechos de otros con una claridad y una fuerza que no has sido capaz de aplicar a ti mismo? Eso no es generosidad, eso es una asimetría reveladora, porque la persona que se exige a sí misma menos de lo que exigiría para los demás no ha aprendido la humildad. Ha aprendido, en algún momento de su historia, que ella vale menos. Y esa creencia opera en silencio, como un programa que corre en segundo plano, moldeando cada decisión, cada relación, cada oportunidad que acepta o deja pasar. Hablemos de las relaciones porque es donde este patrón se vuelve más visible y más doloroso. Hay personas que llevan años en vínculos donde reciben lo justo para no irse, un gesto de vez en cuando, una disculpa ocasional que no va acompañada de cambio real, algo de afecto cuando la otra persona necesita algo. Y esas personas se dicen a sí mismas que están siendo pacientes, que están apostando por el potencial de la otra persona, que el amor requiere sacrificio. Y sí, el amor requiere esfuerzo. Pero hay una diferencia fundamental entre el esfuerzo que construye y el sacrificio que erosiona. Uno te deja más grande, el otro te deja más pequeño. Los filósofos medievales, mucho antes de que la psicología existiera como disciplina, ya distinguían entre el amor que eleva y el amor que somete. Tomás de Aquino escribía que amar a alguien verdaderamente es querer su bien, y que nadie puede dar genuinamente lo que no ha recibido ni lo que no se ha dado a sí mismo primero. Hay una lógica antigua en eso que hoy seguimos ignorando. No puedes construir una relación sana desde la escasez propia. El que se trata mal a sí mismo inevitablemente enseña a los demás cómo tratarlo. Y aquí entra uno de los mecanismos más sutiles y menos comprendidos del comportamiento humano, la teoría de los límites como lenguaje. Un límite no es un muro, no es una amenaza, no es una declaración de guerra. Un límite es una frase completa que le dice al mundo quién eres. Cuando no pones límites, no es que te vuelvas más amable, más generoso, más querido. Lo que sucede es que le entregas al mundo la responsabilidad de definirte. Y el mundo, por lo general, definirá lo que le convenga a él, no lo que te haga bien a ti. Esto aplica en las relaciones personales, sí, pero también en los entornos laborales, en las amistades, en los acuerdos tácitos con los que navegamos la vida social. Cada vez que alguien cruza una línea y no hay consecuencia, esa línea desaparece. No porque la persona que cruzó sea necesariamente maliciosa, sino porque la ausencia de respuesta es en sí misma una respuesta. Le dice al otro, puedes llegar hasta aquí, y la siguiente vez llega un poco más lejos, y la siguiente otro poco más. Y así, tan gradualmente que apenas lo percibes, te encuentras en un lugar que nunca elegiste, pero del que tampoco sabes cómo salir. Permíteme preguntarte algo directamente. ¿En qué momento de tu vida decidiste que no merecías más? No te estoy preguntando si lo recuerdas con precisión, estoy preguntando si tienes alguna intuición de cuándo comenzó. Porque casi siempre hay un momento, una humillación que no fue procesada, una pérdida que redefinió lo que creías posible. Una figura de autoridad que repitió tantas veces que no era suficiente, que terminaste siendo tú quien completara la frase, no para culpar al pasado, sino para ver con claridad que la voz que hoy te dice que no pidas más, que ya es suficiente, que quién eres tú para exigir no es tu voz, es una voz prestada y puedes devolverla. Esto nos lleva a algo que considero uno de los mayores errores de interpretación en la vida de las personas, confundir resignación con paz. La resignación tiene la superficie de la paz, es tranquila, es silenciosa, no hace olas, y por eso se puede vivir en ella durante décadas sin que nadie, ni uno mismo, la identifique como lo que realmente es, una forma lenta de morir hacia adentro. La paz verdadera, en cambio, no viene de haber dejado de querer, viene de haber obtenido, construido o decidido con plena conciencia. Viene de mirar lo que tienes y saber que lo elegiste desde tu centro, no desde tu miedo. El filósofo danés Kierkegaard hablaba de 3 estadios de la existencia humana: el estético,
donde la persona vive para el placer inmediato y huye del compromiso. El ético, donde vive bajo el peso del deber y la norma. Y el religioso, que para él no era necesariamente teológico, sino existencial, el estadio donde el individuo se encuentra a sí mismo más allá de las expectativas externas y actúa desde una convicción profunda y personal. Lo interesante es que la mayoría de las personas que se conforman con migajas no están en el primer ni en el tercer estadio. Están atrapadas en una versión distorsionada del segundo, viviendo no bajo el peso del deber genuino, sino bajo el peso del miedo disfrazado de deber, haciendo lo que creen que deben hacer no porque lo hayan elegido, sino porque no se ven capaces de elegir algo diferente. Y aquí quiero detenerme en algo que casi nunca se dice en estas conversaciones. Exigir lo que mereces no es arrogancia. El mundo nos ha enseñado a confundir estas dos cosas con una perversidad notable. Nos han dicho que pedir lo que nos corresponde es altanería, que reclamar un trato digno es ingratitud, que aspirar a más es falta de humildad. Pero esa enseñanza sirve a quien quiere mantenerte en tu lugar, no a quien quiere verte crecer. La humildad verdadera no es hacerse pequeño. La humildad verdadera es conocerse con precisión, saber lo que puedes dar, saber lo que necesitas recibir y actuar en consecuencia sin disculparse por ninguna de las dos cosas. Exigir lo que mereces requiere, antes que nada, saber qué mereces. Y eso, aunque parezca evidente, es para muchas personas el verdadero obstáculo. Porque hemos sido formados en una cultura que celebra el sacrificio por encima del florecimiento, que premia la aguantadera como virtud y que confunde la queja justificada con el victimismo. Y en esa confusión, la persona que debería levantarse y decir no, esto no es suficiente, termina callada, avergonzada de sus propias necesidades, convencida de que desear más es un defecto de carácter. No lo es. Desear más no es codicia cuando lo que deseas es dignidad. No es vanidad cuando lo que buscas es ser visto. No es egoísmo cuando lo que reclamas es reciprocidad. El problema no es desear. El problema es haber olvidado que tienes el derecho y la capacidad de moverte hacia lo que deseas. Y eso nos lleva a la acción. Porque todo lo que hemos recorrido hoy tendría poco valor si se quedara en la comprensión sin producir movimiento. Hay un principio antiguo, anterior incluso a las grandes civilizaciones filosóficas, que dice que el conocimiento sin acción es solo peso adicional. Comprender tu patrón sin modificarlo no te libera. Te hace más consciente de tu prisión, pero no abre la puerta. Entonces, ¿cómo se empieza? No con una revolución, no con un gesto dramático que dure 3 días y luego se desvanezca. Se empieza con una sola decisión, honesta, pequeña, sostenida. Se empieza por identificar la migaja más inmediata, la más presente en tu vida hoy, y decirle no con la misma tranquilidad con que le dirías no a un alimento en mal estado, no con drama, no con odio, con simpleza, con la certeza de quien conoce lo que necesita para mantenerse bien. Porque ese es el giro fundamental que hace falta en la cabeza. Pasar de pensar que pedir más es un privilegio que hay que ganarse, a entender que vivir con dignidad es una condición mínima que no requiere justificación. No tienes que demostrar que mereces ser tratado bien. No tienes que acumular méritos suficientes para pedir respeto. No tienes que esperar a ser perfecto para reclamar lo que te corresponde ahora. Y habrá personas que no lo entenderán. Habrá personas que, acostumbradas a tu silencio, se incomodarán con tu nueva voz. Habrá quienes te llamarán difícil, exigente, cambiado en un tono que no es elogio. Y eso es inevitable. Porque cuando alguien que siempre cedió empieza a sostenerse, el sistema que se beneficiaba de su cedencia se resiste. No lo tomes como señal de que estás equivocado. Tómalo como confirmación de que estás en el camino correcto. Lo que sí cambiará, y esto lo digo con la certeza de quien lo ha observado una y otra vez, es la calidad de lo que comienza a llegar a tu vida cuando empiezas a dejar de aceptar cualquier cosa. Las relaciones que persisten son las que pueden sostenerse con tu nueva medida. Las oportunidades que aparecen son las que reconocen tu valor real. Y sobre todo, la relación contigo mismo se transforma. Porque cada vez que cumples la promesa de tratarte bien, de no ceder donde no debes ceder, de mantenerte donde otros esperaban que te doblaras, estás construyendo algo que ninguna circunstancia externa puede darte: la confianza en ti mismo. No la que viene de los aplausos, la que viene de haberte visto en el momento difícil y no haberte fallado. Hay una imagen que quiero dejarte antes de terminar. Imagina un árbol en un terreno pobre, con muy poca agua, con suelo árido. Ese árbol puede sobrevivir, puede incluso verse relativamente bien desde lejos, pero sus raíces no se profundizan como podrían. Sus ramas no se extienden como quisieran. Sus frutos,
Si los produce, son escasos y pequeños. Ahora imagina ese mismo árbol en tierra fértil, con agua suficiente, con espacio. Lo que emerge es irreconocible comparado con la versión de supervivencia, no porque el árbol haya cambiado en su esencia, sino porque las condiciones le permiten por fin ser lo que siempre fue en potencia. Tú eres ese árbol, y las migajas son el suelo pobre, y lo que mereces, lo que tienes el derecho y la responsabilidad de reclamar es la tierra fértil, no como un sueño distante, como una decisión que puedes comenzar a tomar hoy, en el primer momento en que algo o alguien te ofrezca menos de lo que necesitas para florecer. No te vayas de esta conversación con la sensación de haber escuchado algo inspirador que mañana olvidarás. Llévate una sola pregunta y hazla vivir en ti los días que siguen. ¿Qué estoy aceptando hoy que no aceptaría para alguien que profundamente amo? La respuesta a esa pregunta es el mapa, y tú ya sabes el camino.